¿Qué tal, damas y caballeros? Les doy la bienvenida a la Cripta del Lobo. Mi nombre es Okami, y a partir de este momento yo seré su narrador. El día de hoy traigo a ustedes una historia que ocurrió en París, Francia, en el siglo XX. Trata sobre cómo en una sociedad basada en apariencias, la gente está dispuesta a tomar decisiones que estén más allá del sentido común, las cuales no solo afectarían la vida de nuestra protagonista, sino que también destruiría su espíritu dejando solo un rastro de lo que llegó a ser. Les hablaré sobre la historia de Blanche Monnier. Eran las 5 en punto de la tarde del jueves 23 de mayo de 1901, cuando el comisario Boucheton de la policía de Poitiers, Francia, golpeó la puerta de la mansión de la familia Monnier, ubicada en el número 21 de la calle de la Visitación. La empleada de la familia no pudo negarse a abrir. Boucheton venía acompañado y con una orden del procurador de París, Monsieur Morlet, para revisar la elegante casona. La excelente reputación de la familia aristócrata no los iba a detener. La empleada, luego de consultar a la dueña de la casa, les respondió que Madame Louise Monnier, de 75 años, estaba en cama. Tendrían que ir a hablar con su hijo Marcel, de 53 años, el cual era doctor en leyes y exfuncionario público, quien vivía en la propiedad de enfrente. Los policías cruzaron el jardín y los rosales para llegar a la puerta. El mayordomo intentó desanimarlos, pero no lo logró. Marcel tuvo que atender a los uniformados, quienes venían dispuestos a aclarar una horrible denuncia sin firma que aseguraba que en la casona familiar había una mujer mayor de edad secuestrada. Una vez que las autoridades entraron a la mansión, fueron chequeando una a una las habitaciones de la planta baja. Encontraron todo en perfectas condiciones. Decidieron seguir la búsqueda en la segunda planta. Subieron la gran escalinata y otra vez ingresaron a cada habitación. No hallaron nada raro, hasta que se toparon con una puerta que conducía a una buhardilla, la cual estaba cerrada a cal y canto con una gruesa cadena y un candado. Exigieron que fuera abierta, si no, tendrían que llamar al juez. La dueña de la casa terminó accediendo. Al entreabrir la vieja puerta de madera, un hedor nauseabundo golpeó sus caras. Los agentes intentaron contener la respiración. Tenían ganas de vomitar. En la completa oscuridad, al fondo del desván y sobre un colchón apestoso, llegaron a distinguir la sombra de un esqueleto gris que latía desnudo. Rompieron de inmediato las cadenas de las persianas y rasgaron la lona que tapaba las ventanas. El sol se estrelló sobre la inmundicia, y ratas y cucarachas corrieron para refugiarse. Los policías observaron entonces que esa figura como de alambre retorcido parecía ser una mujer. No llevaba ropa puesta, una mata espesa de pelo oscuro caía hasta sus tobillos, y tenía uñas como garras. Estaba rodeada de restos de comida, orina, gusanos, insectos y sus propias heces. Enseguecida por la luz, la criatura raquítica cerró los ojos y pegó unos gritos al mismo tiempo que intentaba esconder sus huesos roídos bajo la manta. Era todo lo que quedaba de aquella mujer que buscaban. Marcel Monnier la identificó como su hermana, Blanche Monnier. Alguna vez joven y bella, tenía 52 años ese día en el que fue rescatada del infierno con una demora de 2 décadas y media. Hay madres y madres. La de Blanche Monnier no sería la que elegiríamos tener, pero ya se sabe que en cuestión de madres nadie tiene la oportunidad de elegir. Blanche nació en Poitiers, Francia, el 1 de marzo de 1849, dentro de una familia próspera y respetada en la ciudad. Louise Leonie de Marconi, su madre, era una socialité de la época, que frecuentaba fiestas, galas, beneficencias y cócteles. Su padre, Charles-Émile Monnier, era decano de letras de la Universidad de Poitiers y profesor de retórica. El matrimonio, que pertenecía a la aristocracia local, practicaba el catolicismo y era declaradamente monárquico. El hermano mayor de Blanche, Marcel, había nacido solo 2 años antes que ella. Ya en la adolescencia, Blanche había comenzado a tener crisis mentales, problemas nerviosos y problemas alimenticios. Además, el carácter autoritario de su madre no era de mucha ayuda. En 1874,
Marcel se casó con una mujer española de origen noble, y por su empleo como funcionario, se mudó. Vivió varios años en otras ciudades del país. Los problemas más graves comenzaron para Blanchet, quien también había devenido en socialité como su madre, cuando se enamoró de la persona inconveniente a los ojos de su familia. Aunque había tenido varios pretendientes, ella escogió a un abogado protestante y republicano que le llevaba muchos años. El hombre vivía en una casa cercana y estaba en bancarrota. Era todo lo opuesto a lo que Louis y Charles Emile pretendían para su bellísima y joven hija. Cuando a los 26 años Blanchet les anunció que tenía la intención de casarse con él, sus padres espantados se opusieron. Charles Emile Monnier acababa de perder su puesto como decano de letras, y la grieta entre republicanos y monárquicos se había profundizado aún más. Que un republicano encima protestante y sin un céntimo pretendiera casarse con Blanchet era lo peor que podía pasarles. Se cree, aunque no fue probado, que lo que habría hecho eclosionar el desastre habría sido un embarazo clandestino de la pareja. El bebé de Blanchet habría muerto al nacer o lo habrían hecho morir apenas nacido. Eso se dijo. Además de secuestro en esta historia, podría haber un asesinato. Con Blanchet oprimida, sus padres habrían decidido arrancar de tajo cualquier idea de revelación por parte de su hija, encerrándola en la pequeña buhardilla de la casa. Lo que podría haber comenzado como una cruel reprimenda se habría transformado, con el paso del tiempo, en un brutal cautiverio. El padre de Blanchet, débil de carácter, no se animó a contradecir a su feroz esposa y la dejó actuar. Para 1876, ya Blanchet Monnier había desaparecido de la faz de la tierra para la mayoría de sus conocidos y amigos. Ni siquiera su novio sabía nada de ella. Para justificar la ausencia de Blanchet, los Monnier simplemente mintieron. Primero dijeron que estaba en un internado en el Reino Unido. A medida que fueron transcurriendo los años, tuvieron que inventar otra excusa para su ausencia. Contaron que Blanchet se había instalado en Escocia, mientras tanto siguieron con su vida habitual, y alguna vez hasta lloraron en público simulando que le extrañaban. La salud mental de Blanchet, atrapada en su propia casa, se fue deteriorando más y más. Veía fantasmas, se quitaba la ropa, se negaba a comer. A la alfombra de la existencia, y bajo el mandato de su inconmovible madre, Blanchet se fue consumiendo a solas, hora tras hora, minuto tras minuto. El servicio doméstico de la casa siguió trabajando como siempre. ¿Cuántos sabían y cuán cómplices eran de lo que sucedía? Nadie lo sabe. Charles Emile murió en 1882, sin abrir la boca sobre lo que había ocurrido con su hija. Nadie preguntaba por la joven a quien creían en el extranjero. Aquel novio no aceptado falleció en 1885, sin sospechar qué podía haber pasado con Blanchet. En 1891, Marcel volvió a vivir a Poitiers y se instaló en una casa situada enfrente de la de su madre viuda. Las discusiones sobre qué hacer con Blanchet habrían sido frecuentes por esta época. Marcel era un hombre lleno de manías y también un poco perturbado. Madame Monnier ganó siempre la pulseada para seguir escondiendo a su hija. Era increíble que nadie en la casa hablara. Constituía un blindado secreto a voces. En 1896, la persona que se encargaba de Blanchet, Marie Pointfacy, murió. Blanchet quedó cada vez más desatendida en su cautiverio. En 1899, Madame Monnier decidió tomar dos nuevas empleadas para la casa, Juliette Dubois y Eugène Dubois. Esa decisión sería el principio del fin para el secreto de la familia. Si no hubiese sido por una carta anónima, nadie hubiese hallado jamás a Blanchet Monnier en su terreno inexpugnable. Esa carta la recibió el procurador general de París, Monsieur Morlet. En ella leyó: Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un suceso excepcionalmente grave. Me refiero a una solterona que está encerrada en la casa de Madame Monnier, medio muerta de hambre, y ha vivido en una cama podrida durante los últimos 25 años, en una palabra, en su propia inmundicia. Morlet no podía creer que estas palabras fueran ciertas, pero de todas maneras mandó a revisar esa casona de Poitiers. Alguien por fin se había apiadado de Blanchet. La gravísima acusación llegó al comisario jefe de Poitiers, el señor Bochtan, quien ese mismo día fue con 3 de sus agentes a la calle de la Visitación. Así fue que Blanchet apareció todavía con vida.
pero con la salud y la mente perpetuamente arruinadas. Los mismos policías contaron a la prensa. La mujer parecía sufrir de malnutrición extrema. Estaba tirada completamente desnuda y en un colchón podrido. La rodeaba una costra de excremento, trozos de carne, de verduras, pescado y pan podridos. También vimos cucarachas y bichos corriendo por la cama de la señorita Monnier. El aire de la habitación era tan irrespirable que nos resultó imposible seguir investigando. Al día siguiente del hallazgo de su hija, a Louise Monnier le llegó el escarnio público. Sus vecinos, aquellos que la habían sabido respetar, la increparon en la calle cuando era detenida, mientras vociferaban venganza. La aristócrata viuda, impecable con su bata a cuadros blancos y negros, y su hijo habían sido arrestados. Louise Monnier terminó confesando que, preocupada porque su hija se relacionara con un hombre fracasado, que ensuciaría el honor de la familia, habían decidido encerrarla hasta que ella les asegurara que lo iba a rechazar. Pero luego, las cosas se prolongaron en el tiempo. Como excusa, argumentó que su hija se negaba a salir de la habitación, que su salud mental había empeorado luego de una fiebre muy severa, y que Blanche se negaba a comer y a vestirse. Louise Monnier no soportó el disgusto de haber sido descubierta. 2 semanas después de ser encarcelada, el 8 de junio de 1901, un infarto terminó con su vida. Su hijo, Marcel Monnier, fue quien terminó siendo enjuiciado por su complicidad en el cautiverio de su hermana. El juicio comenzó ese mismo año y lo llevó adelante el juez Dufonel. La sala de Poitiers se llenó de un público ávido por conocer los entretelones del caso que escandalizaba a Francia. Uno de los testigos de la liberación de Blanchet declaró: "Tan pronto como entramos en la habitación, vimos en la parte trasera y tumbada en la cama su cabeza y su cuerpo cubiertos con una manta repulsivamente sucia. Una mujer que el señor Marcel Monnier identificó como su hermana, la señora Blanche Monnier. La desafortunada mujer estaba completamente desnuda sobre un lecho de paja podrida. Del resto de la casa, relató: el comedor estaba bien amueblado, la cocina cuidada y la escalera limpia. Todo estaba en su sitio. La anciana señora Monnier estaba ataviada con una bata a cuadros. El acusado se defendió diciendo que había intentado internar a Blanchet en un manicomio, pero que su madre siempre se había negado, diciendo que eso podría ser mal visto por la sociedad. Además aseguró que su hermana podría haber abandonado la habitación cuando ella hubiera querido, pero que no lo hacía por sus problemas psiquiátricos. En el transcurso del juicio, se enumeraron los trastornos mentales y físicos de Blanchet: histeria, esquizofrenia, anorexia, coprofilia y exhibicionismo. El abogado de la defensa aseguró que su cliente no había ejercido violencia contra su hermana y que en sentido estricto ni siquiera podía decirse, menos demostrar, que ella hubiese sido secuestrada. El hecho de cerrar una puerta detrás de alguien que no tiene intención de salir no es un acto constitutivo de delito, expresó. Además explicó que su hermana no vivía con Marcel, sino con su madre. El 11 de octubre de 1901 fue condenado a 15 meses de prisión. Hay que tener en consideración que en esa época no existía el Código Penal de noción de no asistir a una persona en riesgo. Se supo también que él también padecía de la enfermedad de su hermana, la coprofilia. Él mismo dijo muchas veces que solía leer el diario con frecuencia en el cuarto de su hermana. Por su parte, luego de ser rescatada, Blanchet fue enviada en ambulancia al Hotel Dieu, donde fue atendida por las religiosas. Después de años de encierro, tenía desmoronados tanto el cuerpo como el alma. Al llegar a la institución, lo primero que hicieron fue pesarla. Descubrieron con horror que la balanza no llegaba a marcar ni siquiera los 25 kilogramos. Estaba tan debilitada que no podía sostenerse parada sola. Las fotografías del hallazgo de Blanchet sacadas por las autoridades fueron publicadas en el periódico L'Illustration 40 días después, y luego de muchas discusiones. En las imágenes, la mujer era un despojo con ojos humanos. El 11 de junio de 1902, Blanchet fue trasladada al hospital psiquiátrico de Blois. Pasó a vivir en otro tipo de encierro, limpia, rapada y bien alimentada, pero su mente nunca volvió al mundo de la normalidad. La triste vida de Blanchet terminó de apagarse lentamente en ese mismo hospital, el 13 de octubre de 1913, a los 64 años. Ese año también murió su hermano Marcel, quien vivía retirado en una mansión en los Pirineos. Ya no había testigos directos de los hechos. Las discusiones sobre la prolongación del cruel encierro siguieron surcando la opinión pública francesa. ¿Era cierto que Blanchet, debido a sus problemas mentales, no quería salir? Si era así, ¿por qué las cadenas y el candado en su habitación?
¿O es que su madre la había mantenido encerrada por la fuerza porque tenía vergüenza de ella y de sus decisiones? ¿Padecía realmente todo lo que dijeron en el juicio? Si era cierto que estaba enferma, ¿por qué había escogido mentir en lugar de internarla en una institución? Y la más intrigante de todas las preguntas, ¿quién escribió la carta? Esta carta anónima que devolvió a Blanchet al mundo de los vivos. ¿A quién le había pesado tanto la conciencia? Para indagar en esta última incógnita, tenemos que remontarnos a 1901, cuando murió la encargada de la mansión de los Monnier, Madame Renard. La anciana había conducido con mano férrea la propiedad y a los empleados de la familia. Al desaparecer ella, se empezó a gestar el camino para la liberación de Blanche. Ante su ausencia, una de las empleadas de menor rango, Juliette Dupois, se atrevió a algo que no se hubiera permitido antes: introducir por las noches en su habitación a su amante, un teniente francés. Luego de una de esas veladas, Juliette le habría revelado al militar el oscuro secreto que se guardaba en el ático de la casa familiar. Era el 18 de mayo de 1901. 5 días después, el procurador recibió la carta anónima. Por esto se creyó que el autor de la misma había sido el teniente de nombre Jean-Luc. Un romance clandestino había dado el puntapié para el rescate que escandalizaría a Francia. Blanche, cautiva, enferma, maltratada y escondida de la sociedad por su familia, no tuvo la oportunidad de la felicidad, pero al menos podemos decir que no fue olvidada. En 1930, su historia fue plasmada por la buena pluma del escritor André Gide, hombre que sería premiado con el Premio Nobel de Literatura en 1947, con el libro La secuestrada de Poitiers. Vivir en el recuerdo de algunos no es un consuelo para nadie, pero siempre es algo mejor que nada. Muy bien, damas y caballeros, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado la narrativa y me gustaría saber qué opinan acerca de la historia de Blanche Monnier. Si les gustó la historia, los invito a suscribirse en el canal y también, si tienen alguna sugerencia o hay alguna historia que quieren que sea contada por mí, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Estaré atento a todos ellos. Sin más por el momento, yo soy Okami y con esto me despido.